El título que ustedes tienen, que dice ahí un liderazgo piadoso, que es con el que me quedé, y el otro está basado en el cierre de este capítulo, en el último versículo que dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y le voy a poner como título, pues, permanecer en fe, amor y santificación. Pero como vemos en ese versículo, Pablo pues se dirige especialmente a la mujer, ¿no? A la esposa. Entonces dije, no, quizá van a tomar solo por el lado de las esposas, así que vamos a ponerle un liderazgo piadoso, porque de eso va a tratar el mensaje hoy, ¿no? Y claro, lo antes mencionado también. Bien, como una breve introducción, vamos a entender un poco, ¿no? ¿Qué significa la piedad para nosotros, ¿no? Como cristianos? Cuando alguien le dice, tú tienes que vivir una vida piadosa, la gente dice, tienes que vivir una vida que se compadezca o tenga misericordia de los demás. No, pero a ese no es el sentido de piedad al que se refiere Pablo o al que se refiere la Biblia, ¿no? Un cristiano piadoso no es solamente que se compadece, un cristiano piadoso es aquella persona que cultiva su fe en el Señor y se esfuerza por crecer en la santidad de Él. Y si nosotros queremos crecer en una vida piadosa, lo que nos van a ayudar son las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Pues son los hábitos que nos van a permitir a los creyentes poder fortalecer no solo nuestra comunión con Dios, sino también servir a la iglesia del Señor. Entonces, hay muchas maneras. Nosotros queremos vivir una vida piadosa leyendo la Biblia, orando, incluso hay algunos que ayunan, está muy bien. Hay otros que incluso son disciplinados en cuanto a sus ofrendas y administran bien su dinero también en los hogares. Hay otros que constantemente pues tienen su tiempo devocional con el Señor, eso está muy bien, muy excelente. Y también pues no solamente a nivel personal, sino también entre nosotros, participando de las predicaciones de los domingos, somos edificados. También al celebrar los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, cuando venimos, servimos y testificamos al Señor, cuando oramos con toda la iglesia, de esa manera crecemos y también permanecemos fuertemente en la fe, en el amor, que es lo que se menciona al final, ¿no? En fe, en amor y en santificación, porque esto no es solo exclusivo para la mujer, ¿no? Sino también para todo cristiano. Es por eso que vamos a dividirlo en estas tres partes, ¿no? Fe, amor y santificación, nos dice el texto bíblico, con modestia. Por eso vamos a desarrollar ahora el mensaje, porque esta parte de la carta describe justamente eso, la manera en cómo se está viviendo, no solamente en la congregación, la vida piadosa, sino también en los matrimonios. ¿Ya? Y cuando uno lee este pasaje, y hermanos, este pasaje cuando uno lo lee superficialmente es fácil equivocarse en la interpretación. Uno lo lee y acá parece que Pablo está restringiendo a la mujer, ¿no? Y queremos hay veces aplicar de acuerdo a nuestra interpretación simple y queremos volverlo un dogma general para toda la iglesia. Hay que recordar primero de que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos acercamos teniendo en cuenta primero quién lo escribió, para quiénes escribió y dentro de qué contexto se escribió. Porque si yo lo saco del contexto, ya lo estoy malinterpretando. Aparte de eso, hermanos, recordemos que la Biblia se escribió hace muchos años, lo que significa que lo que nosotros entendemos como una conducta dentro de la iglesia o en la sociedad en el siglo XXI es muy diferente a lo que se vivía en el siglo I. Por eso hay que tener en cuenta el contexto, no solamente el contexto del pueblo de Israel, el pueblo judío, sino también el contexto romano.
y griego. Por eso hay que entender por qué se estaban suscitando problemas y por qué Pablo mandó lo que nos dice en el texto, ¿verdad? Entonces hay que entender esto, hermanos, y hay que considerar. Miren cómo comienza. Nos dice del versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está dando a conocerle a Timoteo, ¿no?, de quién viene este consejo, de quién viene esta enseñanza, de aquel a quien Dios ha puesto como predicador y apóstol, ¿no?, que es maestro dado para los gentiles. Y que esta doctrina que se está enseñando no es una doctrina alterada, falsa o del gusto de Pablo, es una doctrina en fe y en verdad. Es por eso que desde el versículo 1 hasta el versículo 7, este mensaje nosotros lo recibimos en la Cena del Señor. En anteriores domingos, y nos habla de que el pueblo, ¿no?, el pueblo cristiano debía de orar, hacer rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, ¿no?, con un corazón humilde, un corazón reverente. Y ya comienza ahora a llevarnos a los casos particulares, en este caso a la situación de la iglesia de Éfeso, lo que estaba pasando. Pero para eso debemos entender más o menos qué tipo de costumbres se daban en la ciudad de Éfeso. Hay que entender que la iglesia no está aislada de la sociedad, o sea, nosotros vamos a vivir ajenos a lo que pasa en la sociedad, sino que el Señor los ha puesto ahí para que la iglesia pueda mostrar a Cristo a la sociedad. Y en este caso, Éfeso era un punto muy importante en el Imperio Romano, era una ciudad portuaria, pero también muy comercial, ¿no? Entonces tenía mucha influencia de varias partes del imperio. Es por eso de que la manera y las ideas, las costumbres, todo eso influía de cierto modo. Es por eso que se debía de instruir correctamente a la iglesia y prestar atención si algunas de esas particularidades están afectando a sus miembros. Bien, y hay que entender que en la época romana, la mujer, el rol de la mujer era menospreciado. No era tenido mucho en cuenta, más que solamente para tener hijos. Lo que es totalmente diferente ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, pero incluso en aquellos tiempos se consideraba, ¿no?, una bendición el hecho de no haber nacido mujer, debido a la falta de derechos que no tenía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de eso, el mensaje del cristianismo llegaba a las familias romanas, llegaba a muchas partes en donde encontraban que Dios cuidaba y respetaba la dignidad de las mujeres. Por eso que muchas mujeres aceptaban el mensaje de Cristo como un mensaje salvador, un mensaje que restaurara sus vidas, que las redimiera de una vida de vergüenza, de menosprecios. Encontraban a ese Dios que realmente les daba el valor que ellas anhelaban. En aquellos tiempos, ¿cómo era la costumbre religiosa, pagana, ¿no? Ustedes saben que Roma adoptó pues las costumbres griegas, ¿no?, y les cambiaba el nombre a los dioses y quería unir pues, ¿no?, todas las ideas. Pero ¿qué pasaba? En Éfeso sabemos que estaba el templo de la diosa Artemisa. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo ¿no?, un choque con los artífices de Éfeso, ¿no? Y a medida que se expandía el evangelio, los plateros, los artífices que hacían las estatuillas, las imágenes de dioses, pues su negocio quebraba, ¿no? Y hubo un gran conflicto. Y se rebelaron todos hasta el punto de querer matar a Pablo.
Dios lo salvó, ¿no? Ayudándolo también con unos hermanos. Pero fíjense que cuál era la costumbre del templo de la diosa de Artemisa, ¿no? Cada templo, este era un templo muy grande, que tenían sus sacerdotisas, y esas sacerdotisas eran meretrices. Ellas se encargaban de propagar la fe y la veneración a sus dioses mediante las relaciones ilícitas e inmorales. Desde ese punto, imagínense, vemos cómo tan rebajado cayó el lugar de la mujer. Incluso esto también después se convierte en un factor para que incluso la mujer tenga mucho cuidado y en sus familias puedan procurar una vida piadosa, una vida de santidad. La mujer en esas épocas no era como ahora, pues, ¿no? Que la mujer y el hombre, pues, ambos aportan. En aquellos tiempos la mujer incluso no comía con el esposo, vivía recluida. El que era la autoridad y el que daba el valor al hogar era el esposo y nada más. Entonces nos damos cuenta una realidad muy, muy dura para la mujer en esos tiempos. Pero ¿cómo debían de estar ahora estas familias? ¿Cómo debía ser el trato el esposo para con la esposa? Si vemos, dice el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿no? Ahora, imagínense un hogar en donde la mujer pues es menospreciada y oprimida, donde su voz no vale, no cuenta, y el hombre o el esposo podría tratarla pues de cualquier manera. Si la trata mal a su mujer, ¿valdría decir que cuando venga a la iglesia estaría bien que él levante su mano en oración y ore al Señor? Claro que no. Primero su conciencia lo acusaría de que está prácticamente en pecado. Entonces, y cuando notamos aún más de cerca, cuando Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no se refiere a los varones. Se refiere a los varones y a las mujeres por igual. Entonces lo que está diciendo es, Pablo dice: quiero pues que los varones y las mujeres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. No solamente el esposo tenía que darle su lugar a la esposa como es debido dentro del cristianismo, sino que los dos juntos como familia oraran. Dice en todo lugar, y a esto podemos referirnos en qué lugar. Dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia de Éfeso, como en la casa, en todo lugar, sea que estés dentro o fuera del hogar. Y cómo debe ser tu proceder, levantando las manos santas. Cuando uno ora así de manos santas, no es solamente porque nos mueva la emoción de querer orar así y con la emoción nuestras manos se levantan, ¿no? Y nos quedamos incluso así, ¿no? No se trata de eso, ese no es el sentido aquí. Entonces, ¿por qué se refiere a esto? Se refiere a que cuando tú levantas manos santas, tú estás mostrando las obras de tus manos al Señor en oración. Señor, mira mis obras. ¿Y qué le estás mostrando? ¿Tus buenas obras? Mayormente les mostramos nuestras peores conductas. Señor, he aquí, confieso mis pecados, mis malas obras como esposo, como padre, he fallado. Como madre he sido negligente quizá, o no he honrado a mi esposo como debí de haberlo hecho. Señor, perdóname. Pero no solamente confiesan sus pecados y faltas delante del Señor, sino que se disponen a recibir del Señor la misericordia de vida. Señor, heme aquí. Después de confesar mis pecados, yo quiero recibir de ti tu gracia,
tu amor, tu sanidad para mi familia, para mí de manera personal, para impactar con Cristo en la sociedad, mostrándoles siempre que el provisor, el benefactor en abundancia es Dios. Por eso estamos como que en una posición de recibir algo, ¿verdad? Entonces estamos a la expectativa de recibir del Señor su buena voluntad, tanto en lo material como en lo espiritual. Y así, hermanos, en los hogares debe ser así. Deben de darse cuenta, acercarse al Señor en humildad, confesando sus pecados y esperando recibir su buena bendición. Y nos dice de qué manera. Nos dice sin ira ni contienda. Bueno, quizá por el hecho de que en un hogar siempre prime la voz del esposo, ¿no? O sea, al contrario, ahora quizá no haya mucho pleito, ¿no? Pero en un hogar donde ambos son solventes, donde ambos están equiparados, ambos son profesionales, ambos aportan a la casa, ambos van al Señor, ambos reciben estudios bíblicos, ¿no? Puede haber conflictos, sí, y pueden haber más riñas de lo que puede haber en un hogar quizá no tan fuerte, ¿no? En la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay ira, contienda. Entonces, antes de acercarnos, ¿no?, queriendo alabar y adorar al Señor, primero consideremos si hemos guardado ira delante del Señor y queremos, aún guardando esa ira o esa pelea o esa contienda, querer seguir adorándole. Eso está muy mal. Por eso lo que el Señor nos dice es: no lo hagas, no adores al Señor con ira y contienda en tu corazón. Porque esa era la manera en la cual los fariseos oraban, ¿no? Valga aclarar que el hecho de tener el título de fariseo era un gran honor delante de la gente. Pero ¿cómo es que el proceder de los postreros líderes religiosos hizo de ese término algo ¿no?, menospreciado, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hagan que sus títulos como esposos, padres, líderes de familia se vea manchado por no confesar los pecados de ira, de contienda, de resentimiento. Que podamos acercarnos a Él sin ira, porque y no se refiere a que no tengas emociones, o no te enojes, o no te aires. Se refiere en que no peques siendo arrastrado de la ira, de tus emociones. No caigas en las contiendas. Dice, ¿podría entonces orar de esa manera al Señor? Tenemos que orar como es debido. Si el Señor desea que vivamos una vida piadosa, pues comencemos desde nuestro interior, ¿no? Primero nuestra relación con Dios, con los demás, y expresemos esa adoración. Lo mismo el esposo para con la esposa, sin ira, sin contienda. Los versículos 9 y 10 dicen: asimismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. En aquellos tiempos, ¿no?, primaba pues la autoridad del varón, del esposo, pero también había mujeres dadas al comercio, ¿no?, vendedoras, emprendedoras de textiles, como era, ¿se acuerdan? En Hechos 16, claro, en Hechos vemos a Tabita, vemos a Lidia, ¿no? Entonces, y así también habían mujeres que pues tenían sus negocios, eran empresarias y ganaban buen sueldo, buen dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Que al tener pues suficientes recursos, ¿no?, invertían la mayoría de sus recursos solamente en verse bien,
¿no? ¿Qué nos dice? Peinados ostentosos, ¿no? En aquellos tiempos la moda de la trenza, ¿no? Ahora hay todo tipo de trenza, ¿no? Hasta rastas creo que hay, ¿no? La gente se hace, ¿no? Bueno, y les cuesta bastante dependiendo a qué tipo de cosmético o salón de belleza vayan. Incluso se entretejían hilos de oro en sus cabellos, así, adornos, así, oro, plata, para que sea más vistoso, más hermoso. El vestido más costoso porque podían pagarse el costo de la tela. Y ahora, hoy en día, pues esa es la vanidad de la juventud, ¿no? Y el que tiene puede darse el lujo de tener estas cosas. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a que las mujeres no se vistan bien o no se arreglen bien. El punto no es ese. Nos dice que el problema era aquí el mal uso de sus ganancias. ¿Qué pasa si yo malgasto mi dinero en cosas suntuosas sabiendo que necesito y hay necesidad en el hogar? O quizá el esposo necesita dinero para hacer algo, ¿no? Para atender quizá una necesidad, algún emprendimiento o hacer esto, y yo lo hago pues y todo me lo gasto en maquillaje, ¿no? Las mujeres en maquillaje, en peinado, ¿no? Sabiendo que eso pues trae conflictos. ¿En qué te has gastado? Hay incluso otras que se hacen sus cirugías, ¿no? Sus implantes, sus mejoras capilares, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Que van más allá de solamente los adornos exteriores. Y esto crea un montón de ira, molestia, celos, contiendas. En aquellos tiempos se podían permitir eso, pero hoy en día también vemos que ha crecido más, ¿no? Con la globalización. Ahora, por eso las familias, tanto la esposa como el esposo, porque generalmente la esposa administra el dinero para el hogar, para los hijos, sabe qué tiene que comprar, qué no tiene que comprar, ¿no? Y también aparta para el esposo, ¿no? Entonces son como administradoras, ¿sí? Pero hoy en día, pues, incluso ya cada pareja maneja sus ingresos, ¿no? Pero no hay que caer en la vanidad. Las mujeres no tenían que ser indecorosas, con vestidos demasiado sugestionables. Una cosa es vestirte bien, vestirte elegante, y otra muy diferente es provocar, pues, ¿no? Las miradas de la gente, ¿no? Y hoy en día ese es el problema. Satanás impulsa la cultura del mundo haciendo que mujeres, tanto madre como hijas, ¿no? Con poca tela que se cubren, digan, no, mi intención no es que la gente me mire, sino es sentirme bonita, hermosa y cómoda, dicen, ¿no? Entonces, la culpa es de la gente que me ve mal. No, la culpa es mía por sugestionar eso, sabiendo que yo provoco eso. La mujer cristiana va a buscar honrar al Señor y va a buscar amar a su prójimo y considerar a los demás. Es por eso que a consideración de los demás, si me he visto modesto, mejor. Modesto, recatado. Eso no quiere decir que voy a andar empobrecido, ¿no? Las mujeres en aquel tiempo no solamente mostraban carácter, imagen, ¿no? Una buena imagen, solvencia también, las que tenían sus negocios, sino también su participación activa dentro de las reuniones. Y sobre todo en esta situación de la iglesia de Éfeso acontecía algo particular. Resulta de que en el culto público, en la predicación, las mujeres cayeron en demasiada liberalidad, es decir, en el hecho de que comenzaban a interrumpir los cultos, las prédicas, ponerse a conversar con el esposo en medio del culto, pero causando desorden. Una cosa es intercambiar algunas palabras, ¿no? Para decirle, acá está el texto bíblico, oye, vamos a atender. Pero no, ellas, ¿cómo se llama? Incurrieron en mucha interrupción. Y esto estaba muy mal.
Hay comentaristas pues que decían que algunas gritaban preguntas dentro, o comentarios muy crudos a sus esposos dentro de las iglesias, ¿no? El pastor predicaba y una decía, ya ves, eso te habla a ti, ¿no? Haces eso, no, ya ves, tú eres así en la casa, ¿no? Y causa desorden, ¿no? Y queramos admitirlo o no, las mujeres son las que más hablan, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Pero esto era común en aquellos tiempos. La mujer podía estar ahí, también interrumpir, ¿no? Hablar así, ¿no? Pero hay que acomodarnos en un orden. Tiene que haber respeto, tiene que haber ese buen trato y tenemos que saber en dónde estamos también. Si uno viene a la iglesia, viene a adorar al Señor, no viene a hacer solo vida social. Es por eso que ante esta problemática de lo que estaba pasando especialmente en Éfeso, entonces, ¿cómo puedo hacer, no? Las hermanas se levantan y dicen esto, el esposo dice esto, ¿qué hago? El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, vas a hacer esto, Timoteo. Versículo 11 y 12, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta ordenanza de Pablo es particularmente para esa situación de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo. Yo no puedo agarrar este texto bíblico y decir que todas las mujeres que vengan a la iglesia no van a hablar nada o no van a enseñar el evangelio, ¿no? Eso es torcer la escritura. O que la mujer no hable, ¿no? O que no tenga autoridad. Eso está mal. Es cierto que el problema es la falta de respeto a la autoridad. Si la mujer no respeta a su esposo en la familia, en su hogar, ¿creen que lo va a hacer fuera de la familia? Con gente que no conoce. Entonces, si hay esa falta de respeto, falta de orden en un hogar, lo va a ver en la iglesia. Y si lo va a ver en la iglesia, lo va a ver en cualquier parte de la sociedad, ¿no? Y ese es el problema de muchos. Hay veces como ciudadanos no tenemos respeto por las autoridades de gobierno, ¿no? Los estudiantes muchas veces no respetan a sus maestros, les faltan al respeto, piensan que porque pagan dinero en un colegio, ¿no? o sus padres aportan de cierto modo al colegio, ellos pueden estudiar como quieran. Las mujeres tienen que considerar a sus esposos como cabezas del hogar. Los niños tienen que aprender a respetar a los padres, no a que los padres complazcan a los hijos en todo lo que quieran y en todas las cosas suntuosas, como dicen, ¿no? Los peinados ostentosos, los vestidos caros, sabiendo que hay que administrar correctamente bien. La gente no tiene el mismo respeto incluso por la autoridad que guarda la seguridad ciudadana, los policías. Hay que respetar. Los cristianos, de esa manera, podremos también llevar el respeto a la autoridad que se vive en la iglesia, en las familias, para con el mundo. Y se va a ver la diferencia. Ahora, quiero que vayamos a esta partecita que nos dice, versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Ahora, cuando uno va a buscar esta palabrita de que la mujer aprende en silencio, es la misma palabra que aparece en este mismo capítulo, pero en el versículo 2. En el versículo 2 dice, por los reyes, o sea, la oración, orando por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está la palabra reposadamente. Ya, a eso se refiere acá con guarda silencio. Es la misma palabra. ¿Ya? Entonces, que la mujer se porte reposadamente. Eso es lo que dice, ¿no? Y vamos a entender, porque en pocas palabras no es que la mujer no hable o no enseñe. Lo que se está recomendando aquí es que la participación de la mujer sea sin contienda.
No está diciendo que se calle, está diciendo que sea de manera reposada, sin contienda. Incluso el libro de Proverbios nos dice que incluso cuando una persona guarda silencio, es cuanto más sabia se nota que es. En comparación a una persona que habla sin freno. Habla. ¿Y qué hace notar? Su necedad. Aprender en silencio denota algo más también. Que nos muestra la idea de que la mujer acepta la sujeción que Dios pone en las familias y también en la iglesia. El quedarse en silencio y escuchar a otros habla mucho acerca de la sujeción. El silencio en un hogar también habla de respeto. No se trata de no refutar nada, ¿no? Sino de dar el lugar con todo respeto. Para poner en orden este problema y para darles un sustento y decir, por esta razón ustedes tienen que hablar, pero sin contienda, no airosos, reposadamente, guardar ese silencio prudente. Entonces, ¿qué les dice? Versículos 13 y 14 les dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí está el orden. Primero, lo que Pablo les dice es, fíjense y consideren la autoridad y el orden en la creación. ¿A quién crea primero Dios? A Adán. Denle el lugar que el hombre se merece. Eva fue creada después. Tienes tu lugar tú también. ¿Y qué pasó cuando este orden no se respetó? ¿Qué ocurrió? Hubo transgresión y engaño, hubo pecado, se malogró la familia. Versículo 14, Adán no fue engañado primero, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, ¿a quién ataca Satanás? Atacó primero a Eva, engañó a ella. Y tenemos que entender por qué se acercó a la mujer a engañarla. No porque Eva parecía más, ¿no? Más en las nubes que Adán, no. La mujer debe de reconocer, por muy fuerte y capacitada que esté, que Dios la hizo como vaso más frágil. La mujer es vaso frágil, es decir, ella, a diferencia del varón, pues es más sensible, más débil, por así decirlo, más propensa a sufrir la violencia. Es por eso de que Satanás, valiéndose de que la mujer es vaso más frágil, la fija como objetivo primero y se acerca a ella. Como un modo para llegar a Adán. Y Adán pues también pecó. Por eso los esposos deben de considerar cuidar y honrar a sus esposas. Y en ellas atribuyéndoles la honra debida a su liderazgo. A el varón, cabeza del hogar, la mujer, su ayuda idónea dentro del hogar. Y debe de haber una sujeción mutua. Esto ya se habló anteriormente en la carta a los Efesios, ¿no? Someteos unos a los otros en el amor de Cristo. Entonces, así como la iglesia está sujeta a Cristo y le obedece, y Cristo trata en la iglesia con amor, hay una sujeción no por obligación, no hay una sujeción a la fuerza, es una sujeción en amor. Ya hemos visto la primera parte, que es acerca de permanecer en la fe, en la doctrina, conforme a las Escrituras, respetando la autoridad y el orden del Señor. Ahora estamos viendo en amor. La sujeción es en amor. La consideración no solamente al esposo, sino también a los demás hermanos. Es el amor. Del amor se desprende que el respeto, el buen trato, la consideración, la compasión.
¿Por qué muchos matrimonios y familias se separan? ¿Por qué muchos divorcios? Simplemente porque han perdido la razón de estar sujetos unos a otros. Han perdido el vínculo del matrimonio, no saben ni siquiera por qué se casaron. Dicen el amor se enfrió, y claro. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta su relación y más se ocuparon en trabajar, en hacer otras cosas y descuidaron el vínculo principal que los une. ¿Qué es necesario para que la esposa le dé su lugar al esposo y el esposo se haga querer por la esposa y reciba de ella esa honra y obediencia? Que la mujer se sujete que el hombre se sujete al Señor. Que consideren a su esposo como al Señor. Y que el esposo considere a su esposa porque en Cristo derramó su sangre. Lo más valioso, ¿no? Hay más valioso de su cónyuge. Tómense ese tiempo de conversar. Si los esposos no conversan y solamente se juntan para hablar de qué falta en la casa, si falta dinero o cómo están los chicos, ahí te mando algo para ti, para ellos, pero no conversan de cómo está su situación, su relación personal entre ellos, al final pues va a haber consecuencias. Satanás va a aprovechar ese lapso, esa grieta que ustedes no quieren tapar y con eso va a dividir. Entonces, no demos cabida al diablo. Traten siempre en el diálogo familiar los temas personales, las miradas o malentendidos. Quizá ha hecho algo el esposo sin darse cuenta, ha mostrado un gesto, quizá algo que, no sé, le picaba la nariz, pero la esposa lo vio y lo malinterpretó como que me desagradas, ¿no? O la esposa hizo algo, puso una mirada en algo y el esposo se puso celoso, o dijo, no me quiere ver porque ya no me quiere. Y miren cuántas cosas surgen. Y no solo eso para con ellos, sino también para con los hijos. Por eso todo eso se tiene que conversar. Tiene que haber un tiempo familiar. No dejen que el amor del Señor en ellos se enfríe y que cause Satanás por esto la separación. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, este versículo, especialmente este versículo, es difícil de interpretarlo. Porque cuando uno va a interpretar un texto, si lo dijo Pablo, uno tiene que considerar lo que habló Pablo generalmente acerca de este tema en otras cartas y el pensamiento personal de Pablo, ¿no? Podemos irnos quizá que habló Pablo en Hechos o en las cartas a los Efesios, carta a los Colosenses, carta a Tesalonicenses, si dice algo acerca de este tema o refiere algo para tener más luz. O si incluso el Antiguo Testamento nos habla algo acerca dice, se salvará engendrando hijos. Esto causa un poco de confusión. Es como si dar a luz te va a ser salvo, ¿no? Uno puede pensar superficialmente eso. O si sigo la fe, el amor, santificación, pues me salvaré, ¿no? O salvaré a mis hijos si me porto así. Hay que tener cuidado con estos malentendidos. ¿Será entonces que vivirá más la mamá por dar a luz? Dice, se salvará engendrando hijos. ¿Será que salvará a sus hijos si viven en fe, amor y santificación? No dice eso. Dice, se salvará engendrando hijos. Y ahora vamos a entender que en aquellos tiempos, el hecho de que una madre, el hecho de que una mujer no tuviera hijos, era prácticamente una situación de mucha vergüenza. Y de mucho escarnio, porque la gente los marginaba, ¿no? Mujer que no podía dar hijos en esa época, pues era como si su vida hubiera acabado.
La esterilidad dentro del pueblo judío era señal de maldición. ¿Mm? Y toda maldición sabemos que viene por causa del pecado, ¿verdad? Ahora, algunos han dicho que posiblemente a lo que se esté refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice se salvará engendrando hijos, está referido a la conducta de la mujer que se está mostrando en la iglesia de Éfeso para ese caso particular. Es decir, si la mujer hablaba mucho en la reunión, interrumpía o quizá era imprudente, le dice, en lugar de que estén siendo imprudentes, hablando de más, interrumpiendo en el culto, es mejor que te aboques a tus hijos. Él ocupa el rol que debes de ocupar, no usurpes la autoridad del esposo en la congregación. O no lo irrespetes su autoridad en la familia. Otros también dicen que es posible que se esté refiriendo que aunque Eva, como dijo los textos anteriores, por eso podemos recurrir a los textos previos, antes leídos, ¿se acuerdan que dice quién fue engañado? Eva, ¿verdad? Eva siendo engañada, pues, cae en la misma mentira con Adán y todo incurre en transgresión. Entonces posiblemente se esté refiriendo también al hecho de que si la mujer falló, fracasó en un inicio por el hecho de no considerar, ¿no?, que era vaso más frágil y debía ser más cuidada, más protegida, pero no fue así. Ahora a través de ella, engendrando hijos, a través de la mujer, ¿quién vino? Cristo, vino el Salvador, el que salva a las familias, a los esposos, a las esposas, por medio de la fe. Entonces, no se trata tanto de humillar a la mujer o silenciar a la mujer, sino darle la honra de vida también a la mujer, la cual a través de ella engendró un hijo que le trajo la salvación. ¿Quién es? Cristo, ¿no? Por eso la promesa de Génesis 3:15 de que vendrá el descendiente de la mujer que pisará, ¿no?, en la cabeza de la serpiente. Es la promesa de que Jesús vendría y vencería a Satanás en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, esa nueva vida, esa salvación que ella tiene que permanecer ella en fe, en amor y en santificación. Cuanto más su corazón esté en la fe, es decir, cuanto más el corazón de la esposa confíe en la palabra inspirada por Dios, va a prestar más atención en el culto. Ya no va a hablar mucho. Cuanto más fe tenga, va a considerar la instrucción de su esposo y ya no va a opacarlo con su diálogo. Si lo ama bastante, va a considerar su bienestar. Y si considera la salud espiritual, es decir, la santificación, va a procurar que juntos trabajen de igual a igual para la obra de Dios. Y si nosotros nos vamos al pensamiento del apóstol Pablo, ¿cómo considera a la mujer o al varón, ¿no? O quizá Dios menosprecia menos a la mujer y más al varón? No es así. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que no hay diferencia entre judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón o mujer, dice. Todos sois uno en Cristo Jesús. Sois uno. Son iguales delante de Dios. No hay diferencias de honor, de valor, porque a todos los redimió Cristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, como conclusión, tengamos cuidado de leer los pasajes bíblicos y no lo veamos como un impedimento a las mujeres para que puedan enseñar o hablar, sino que puedan respetar la debida autoridad. Bueno, ese fue el caso particular de la iglesia de Éfeso. Posiblemente también
¿no? Como Pablo pensaba en que la mujer, pues, ¿no? Su maternidad, pues, tiene la bendición de la maternidad, es algo que la hace muy valiosa y preciada también. Ella es vaso frágil y también glorifica y dignifica más a Dios ocupándose de ese rol, más que hablar en voz alta en los cultos, ¿no? Un liderazgo piadoso, hermanos, va a manifestar una sujeción mutua. Nadie es independiente, vive como quiere, oprime a quien quiere, no. Un liderazgo piadoso en el hogar, en la familia, nos demanda una sujeción mutua en amor. De manera que se vive en comunión con Dios de una manera santa y hace que en su hogar se enseñe con respeto y modestia delante de los hombres. No dando ideas contrarias a la Biblia, sino guiando a su hogar en fe, amor y santificación. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la vida en Cristo Jesús, por habernos dado un liderazgo piadoso a los padres, a los esposos de las familias cristianas. Gracias, Señor, porque quizá muchos en nuestro tiempo hemos malentendido esto, pero ahora entendemos la debida autoridad y respeto que se tiene que dar. Oramos, Señor, para que unos a otros se sujeten en amor, tanto en la familia, como en la iglesia, como en la sociedad también. Ayúdanos a vivir una vida en fe, en amor y santificación, como a ti te agrada. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.